Nuevamente, hermanos, con ustedes. Y este encuentro es para seguir compartiendo la palabra de Dios, trayéndoles buenas noticias. Noticias que nos permitirán, al conocerlas, un impacto espiritual maravilloso. Y no solamente un impacto espiritual, sino un impacto emocional, sentimental. Digo emocional porque la persona que conoce la noticia de Dios tiene que modificar sentimientos, emociones. Tiene que ver la grandeza, la misericordia, el poder de Dios. Y no solamente quedarse en el impacto, sino en que esa noticia transforme, que esa noticia modifique la vida en este caso. Estamos sometidos a una guerra de noticias que en su mayoría son destructoras. Destruyen sentimientos, destruyen el alma, destruyen el espíritu. Pero las noticias bíblicas, las noticias de las Sagradas Escrituras, muchas de ellas son para bien, para enseñarnos la grandeza de Dios, para enseñarnos su gracia, su amor, su misericordia. Hoy vamos a compartir un tema que he titulado Una noticia trascendental. Y es trascendental porque impactará no solamente a unos que van a protagonizar esta historia, sino que impactará la vida de la pareja que tuvo un hijo y que ellos no saben la grandeza de este niño y lo que será este niño. La noticia, pues, hará que ellos cambien sus mentalidades, sus sentimientos, su vida espiritual, aún más sus creencias religiosas. Que ellos forman una pareja judía y el nacimiento de este niño va a cambiarles para enseñarles que no están ya bajo la ley hebrea, la ley judía, sino que este niño va a partir en dos esas creencias y van a entender que este niño comienza una nueva época llamada la gracia de Dios. Veamos entonces cuál es la noticia trascendental. Seguimos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, y veamos los versículos 8 y 9. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Como era normal en aquel entonces, los pastores que cuidaban las ovejas, atentos a lo que pudiera suceder y vigilantes frente a su trabajo. Unas personas muy sencillas y quizá en un trabajo que no tenía mucho significado y no tenía de pronto mucho aprecio. Su trabajo era cuidar las ovejas, que los animales no vinieran a atacarlas y que ladrones no vinieran a hurtarlas.
trabajo normal, trabajo que lo podían hacer porque no se requería ni muchos talentos, ni muchos conocimientos, sino el estar atentos y vigilar y defender a las ovejas. Estos señores allí, no dice cuántos, la Biblia, van a ser receptores de la gran noticia. A ellos se les dará esta notificación y van a ser testigos de algo fantástico, algo extraordinario, de una noticia trascendental. Los pastores, personas sencillas, personas comunes, personas a las que nunca se imaginaron lo que les iba a suceder esa noche. Interesante esto, ¿no? Volvemos a recordar a un Dios que es determinador. La noticia les iba a llegar a ellos primero. Así Dios lo había concebido. Así Dios lo había determinado. Y por eso estas personas allí iban a conocer la gran noticia. ¿Y por qué esta noticia es trascendental? Veamos entonces los versículos 10 al 12. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Estos señores reciben la visita de un ángel, de un ser iluminado que llega de repente, que los sorprende y que sienten cierto temor, sienten miedo al ver aquella figura que se les ha presentado en la noche. Todo estaba oscuro y posiblemente iluminado con teas, y he aquí pues se le presenta un ángel y dice que la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. El ángel llegó a donde estaban ellos. Ese impacto de ver a este ser debió sorprenderlos muchísimo y debió inquietarlos de tal manera que sintieron, dice aquí el texto, gran temor. Y llegó para anunciarles que había nacido un niño. El ángel pues les dice: no temáis, y le agrega que lo que les va a decir les va a traer gozo y alegría, no solamente para ellos, sino para todo el pueblo. Y la palabra pueblo aquí es para el mundo entero. Los calmó con esas palabras: no teman, estén tranquilos, lo que les voy a decir es algo especial, les voy a anunciar algo interesante, importante, muy trascendente. Con eso se calmaron un poco y mantuvieron la expectativa de escuchar cuál era el mensaje que traía este ser iluminado, este ángel. Y el versículo número 11 es un versículo fantástico, me encanta, me gusta y tiene mucha importancia. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Interesante la noticia que se plasma allí en el versículo 11.
os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Belén era la ciudad de David. Les da las indicaciones que es allá donde deben ir. Es donde ha nacido el niño. Y dice que Él es el Salvador, el Cristo. El Salvador que los va a salvar a ellos. Noticia que esperaban los judíos muchísimos años, cuando en ese territorio eran sometidos por los gobernantes, los asirios, los romanos, y nunca habían tenido o habían sentido libertad. Bueno, anteriormente sí, pero luego que ellos desobedecen a Dios, Dios les quita el territorio y Dios les quita el liderazgo de su territorio. De una manera, pues. Y aquí en la mente de ellos siempre gira una idea. Ojalá Dios nos mande un Salvador. Alguien que venga a liberarnos del yugo de los gobernantes paganos, extranjeros. Esa idea estaba, como dije, siempre como una ilusión, como un deseo muy grande que tenían los judíos. Puedo decir que podía ser la misma o parecida a la que sentían los judíos cuando estaban esclavizados en Egipto. Deseaban la libertad. Deseaban, en este caso, de aquel entonces, salir de esa tierra. Ese era el deseo de ellos. Y un día, Dios les cumplió y los sacó de Egipto. Ahora, en el tiempo de Jesús, ellos también desean que venga un libertador. Alguien que venga de parte de Dios y los saque de estos gobiernos que los tienen esclavizados de cierta manera. Y cuando el ángel le anuncia que viene un Salvador, quizá en la mente de los pastores entra a regocijarse y a pensar: Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha enviado al que nos va a liberar de estos hombres que nos han mantenido por años, dominándonos, sojuzgándonos y haciendo con nosotros todo tipo de improperios. Salvador para el pueblo de Israel. Y agrega el ángel un Salvador que es Cristo el Señor. El Cristo también era aquel que Dios había prometido, el Mesías. Y la palabra Cristo nos va a llevar a esa manera de liberarnos, de libertarnos, de ayudarnos a ser libres primero a nivel personal, a nivel individual. Sí, aquí estaba el ángel dándoles esa noticia que sería el comienzo de algo grande, algo fantástico, algo que repercutiría en todos los tiempos y por toda la eternidad. Por eso es trascendental. Y ellos escucharon esa frase, un Salvador que es Cristo el Señor, sin imaginarse, y volvemos a plantear el momento, sin imaginarse lo que en verdad el ángel anunciaba. Pero aquí se estaba dando eso. Ha nacido un niño
en la ciudad de David, y ese es el Salvador, el Cristo. Noticia pues dada a estos seres humildes, tranquilos, muy atentos, y personajes que debían participar en esa historia planteada por Dios. Recordemos que Dios determinó que así fuese, que a ellos se les anunciara de esta manera el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Y vamos a mirar entonces los versículos 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estos dos versículos complementan el escenario. El ángel los había sorprendido, los tenía absortos, los tenía atónitos, y estas palabras cayeron en los oídos de ellos, que los impactó de una manera no tan sorprendente, diría yo. Quizás de quien las recibieron sí, pero no trascendieron tanto estas palabras para ellos, pero para Dios sí. Como para respaldar lo que decía este ángel, los pastores tuvieron la oportunidad de ver otro hecho que fue de gran impacto ahora a sus vistas y a sus oídos. Dice que una multitud de las huestes celestiales aparecieron, muchísimos ángeles, muchísimos seres que vinieron de los cielos y se colocaron frente a los pastores como para mostrar la grandeza de Dios, la gloria de Dios, e impactarles mucho más sus corazones. Estas huestes celestiales, muchísimos ángeles, un coro inmenso, cantaban una canción que se muestra en el versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Un cántico que traía un mensaje, un cántico que impactaría a la tierra, y un canto profético. El que ha nacido es aquel que traerá la paz a la tierra. Es aquel que traerá la paz personal, la paz individual, no la paz del país, ni la paz del mundo, sino la paz como Dios la concibió en ese momento o en el plan que tenía, permitiendo que Jesucristo se encarnara en la tierra y trajera posteriormente el mensaje de las buenas nuevas, cuyo propósito era traerle la paz al mundo individual, al mundo mental, al mundo individual. Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Este era el mensaje de las buenas nuevas. Y por eso los ángeles alababan a Dios. Este coro celestial engrandecía a Dios por su plan de redención a través de este niño. El niño venía con ese propósito: traerle al mundo, al hombre y a la mujer, por supuesto, un mensaje que les partiría en dos su existencia,
que les enseñaría a vivir con la paz de Dios, haciendo su voluntad y creando en los seres humanos nuevas perspectivas de vida, nuevas construcciones mentales, nuevos sentimientos, nuevas actitudes. Ese era el mensaje. Hoy en día, al escudriñar las Escrituras, tiene mucho más sentido estas palabras, porque hoy en día hemos avanzado en el ejercicio del entendimiento. Y podría yo acuñar aquí un pensamiento lógico para entender el propósito de Dios. Es decir, ahora con el desarrollo mental, las distintas maneras de ver lo intelectual y de manejar un poco los procesos mentales con relación a nuestro conocimiento, podíamos darle un mejor significado ahora a y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese pensamiento lógico, ese pensamiento racional, ese pensamiento individual se crea a partir de Cristo Jesús en cada uno. Y esta es la gran noticia. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y ese Cristo Jesús va a traer paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Hoy tenemos un mundo convulsionado. Por supuesto, estoy hablando de nuestro contexto. Siempre se ha tenido un mundo convulsionado, con guerras, con pleitos, con desaciertos de los hombres, donde batallan los egos, donde los intereses son egoístas. Pero aquí podríamos decir que Jesucristo llega a la tierra precisamente para que el ser humano cambie esa mentalidad, cambie esas maneras de agredir, de violentar a otros buscando su propio bien. Estamos en un tiempo de guerra. Guerras que se muestran en combates bélicos con muchos armamentos, con mucha tecnología. Pero también está la guerra verbal. Está la guerra de las injurias, de las calumnias. Está la guerra política. Está la guerra social. Está la guerra de unos con otros. Y lo hacen los hombres porque Jesucristo no es su Señor. No es el que está dentro de ellos. Y precisamente por eso es importante estudiar esas escrituras para acudir a Cristo Jesús y darle paz a las almas que están en convulsión, que están en inquietud, porque esa inquietud y esa manera de revolver los sentimientos y las emociones humanas dañan al ser humano y lo destruyen. Conclusión a este mensaje. La noticia trascendental en aquel entonces fue dada a los pastores, a unas personas receptoras, diría yo, primero de el mensaje de Dios, segundo de la manera en que Dios se las presentó para que la creyeran, impactando sus ojos, sus oídos, sus mentes. Una noticia fantástica, fabulosa. Una noticia que dividiría no solamente las creencias de los judíos y actualmente nuestras creencias, porque Jesucristo, cuando se estudian las Escrituras, tiene que partir en dos las creencias que tiene el ser humano en ese momento.
sobre todo creencias que se basan más en los asuntos religiosos y no en la palabra bien explicada de Dios. Una paz que llega a los hombres en el tiempo de conmoción, en el tiempo de rebelión, en el tiempo de lucha de los egos, en un tiempo donde se destruyen unos a otros. Los pastores pues recibieron esa noticia y hoy al estudiar este mensaje la recibimos nosotros. Una noticia que nos debe impactar porque viene de parte de Dios. Es la Santa Escritura que hemos estudiado en este día y que estamos analizándola precisamente para que su amplitud y su conocimiento un poco más minucioso nos lleve al entendimiento. La gran noticia: Jesucristo trae paz interior, paz mental, paz a los corazones heridos, afligidos, violentados, agredidos. Una paz que todo el mundo necesita. Los ricos, los pobres y todos aquellos seres humanos que viven mal, que no tienen un común denominador que es Cristo Jesús en sus corazones. Apliquemos este texto a nuestras vidas y digamos lo siguiente: hoy es el día para decirle a Jesucristo, esa noticia la recibo para mí, esa noticia la acepto para mí y quiero invitar a Jesucristo para que entre a mi corazón. Esa sería la respuesta de una reacción espiritual a este mensaje. Si quieres que Jesucristo te dé paz, te parta la vida en dos, recibe la noticia y recibe a Jesucristo. En una oración puedes hacerlo. Arrodíllate y dile a Jesucristo: Señor Jesús, hoy quiero que tu paz, que tu amor, que la fe, que la esperanza, que la confianza, la paciencia vengan a mí. Y por eso y para eso te recibo como mi Señor y mi Salvador. Que tú seas el Salvador, el Cristo, el Señor de mi vida. Haz esa oración y verás cómo esta noticia de hoy, de este texto sagrado, va a ser trascendental para ti. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.